Hola a todos, el caso escogido fue el siguiente. La sentencia número 13.001-2331-000, 2011-007-2101 del Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, sección cuarta del 22 de septiembre de 2016. En este caso tenemos dos actores principales. Uno, Transcaribe S.A., identificado con el número 806-014-488, dígito de verificación 5, el cual actúa como demandante, y como demandado tenemos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El origen de esta demanda es debido a una sanción que la DIAN le interpuso a Transcaribe por no haber enviado información exógena por el año grabable 2005. La parte demandante, que es Transcaribe, invoca que le fueron violadas las siguientes normas. En ellas encontramos dos artículos de la Constitución Política. El artículo 29, que habla acerca de que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Y el artículo 228, que dice así: la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Por otro lado, encontramos que también fueron violados los siguientes artículos del Estatuto Tributario. El artículo 53, que habla acerca de los aportes de entidades estatales sobre tasas e impuestos para el financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. El artículo 683, que hace referencia al espíritu de justicia. El artículo 730, las causales de nulidad. Y por otro lado, el artículo 734, que habla acerca del silencio administrativo. La demanda se interpuso por los siguientes motivos: para que se anule la sanción interpuesta por parte de la DIAN a Transcaribe por la anualidad fiscal del 2006. Que se reconozcan los efectos del silencio administrativo positivo. ¿Qué es el silencio administrativo positivo? Es una figura jurídica que presume resueltas a favor del ciudadano las peticiones o recursos presentados por él mismo, cuando la entidad administrativa omite pronunciarse sobre tales peticiones o recursos. La parte actora adujo que los actos cuestionados están falsamente motivados, puesto que no es cierto que estuviera obligada a presentar información exógena por el año grabable 2016, que en efecto durante el año grabable 2005 no tuvo ingresos superiores a 1.500 millones de pesos, tal y como le exige el literal A del artículo 1 de la resolución 12807 del 2006, la cual resuelve en su artículo primero que los sujetos obligados a presentar información exógena por el año grabable 2006 son las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas privadas, obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio cuando sus ingresos brutos del año grabable 2005 sean superiores a 1.500 millones de pesos. Explicó que la DIAN desconoció el artículo 53 del Estatuto Tributario, toda vez que determinó que constituyen ingresos las transferencias recibidas para el financiamiento del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros en el distrito de Cartagena. Además, añade que los actos cuestionados desconocieron las pruebas que demuestran que la sociedad Tora recibe recursos de la Nación y del distrito de Cartagena para financiar el aludido sistema de transporte público de pasajeros. Además, que fueron omitidos el certificado de existencia y representación de la sociedad Tora, la declaración privada de renta del año 2005 y el manual financiero de la Contaduría General de la Nación. Además, Transcaribe manifiesta que si bien la declaración de renta del año 2005 fue corregida para aumentar los ingresos brutos a más de 28.000 millones de pesos, lo cierto es que esa corrección fue inducida por el error de la DIAN de tomar como ingresos las mencionadas transferencias. Además, también alegan la presunta ausencia de graduación de la sanción impuesta de los cuestionados. La parte demandante, que es Transcaribe, alega que los actos cuestionados no dan cuenta de la graduación de la sanción impuesta por no reportar información y desconocen que la conducta objeto de reproche no causó daño. Además dicen que la DIAN interpuso la dicha sanción, pero fue máxima, prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario, pero sin dar cuenta de la respectiva graduación. ¿Qué es graduación? Es una operación que se realiza para la determinación de la sanción que deba imponerse por la comisión de conductas tipificadas como infracción, que se materializa en la subdivisión de aquella en 3 grados, como mínima, media o máxima. La graduación de sanciones viene así a dar cumplimiento al principio de proporcionalidad.
Siguiendo, Transcaribe informa que se interpuso el recurso de reconsideración el 15 de julio del año 2010 y por tanto, de conformidad con el artículo 732 del Estatuto Tributario, la DIAN debía notificar la respectiva decisión a más tardar el 15 de julio de 2011. Como contestación de la demanda, el apoderado de la DIAN o su representante contesta en los siguientes términos. De la supuesta falta de motivación, precisa que para el año 2005 la sociedad Tora sí reportó ingresos superiores a 1.500 millones de pesos, tal y como se evidencia en la declaración de corrección número 2383001-426507 del 20 de octubre de 2008. Además, informa que esos ingresos ascendieron a más de 28.000 millones de pesos. Dijo que no es posible tomar los ingresos brutos reportados en la primera declaración de renta del año grabable 2005, los cuales fueron 1.538 millones aproximadamente, puesto que fue sustituida por dicha corrección, que las declaraciones de corrección son realizadas de manera voluntaria y para todos los efectos legales sustituyen la declaración anterior y tienen presunción de veracidad. Además, añade que en la sentencia del 12 de julio de 2012, el Consejo de Estado advirtió que las declaraciones presentadas por los administrativos tienen presunción de veracidad. Manifestó que la sociedad Tora sí estaba obligada a reportar información exógena por el año grabable 2006, de conformidad con la citada declaración de corrección y el literal A del artículo 1 de la resolución 12807 del 2006. Añade que no es procedente discutir si las transferencias recibidas de la Nación y el Distrito de Cartagena constituyen ingresos fiscales para el 2005, puesto que los actos cuestionados no se refieren a la determinación oficial del impuesto de renta de ese año. Asegura que las transferencias que la sociedad Transcaribe recibió durante el año 2005 sí constituyen ingresos fiscales susceptibles para ser declarados, puesto que derivan en el incremento del patrimonio, tal y como lo prevé el artículo 26 del Estatuto Tributario. Para guiarnos, el artículo 26 del Estatuto Tributario dice lo siguiente. Artículo 26. Los ingresos son bases de renta líquida. La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. Se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen ingresos netos. Explica además que no se desconoció el artículo 53 del Estatuto Tributario, por cuanto el ingreso por transferencia bien podía ser restado de la base gravable del impuesto de renta, como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La sentencia apelada. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la sentencia 31 de octubre del 2013, declara la nulidad de los actos cuestionados. Enseguida se resumen los argumentos que sustentaron esta decisión. El juez establece que el 4 de abril de 2006, la sociedad demandante presentó la declaración de renta del año 2005 y la corrigió en 3 oportunidades de conformidad con la facultad prevista en los artículos 589 a 590 del Estatuto Tributario. El artículo 588 del Estatuto Tributario habla acerca de las correcciones que aumentan o disminuyen el saldo a favor. El artículo 589 habla acerca de las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Y el artículo 590 habla acerca de las correcciones provocadas por la Administración. Añade que en la última de las declaraciones corregidas, la cual fue presentada el 20 de octubre del 2008, la sociedad reporta ingresos brutos por más de 28.000 millones de pesos. Explica que no es procedente establecer la realidad de esos ingresos brutos, que toda vez que solo la Administración se encuentra facultada para revisar dicha información declarada y en tal virtud modificarla cuando sea el caso. Por consiguiente, que no se deben estudiar los argumentos referidos al efecto fiscal de las transferencias que la sociedad Tora recibió de la Nación y el Distrito de Cartagena. En los alegatos de conclusión encontramos que por parte de Transcaribe hizo un recuento detallado del trámite procesal, reiteró lo expuesto en la demanda y agregó que la corrección de la declaración de renta del año grabable 2005 no fue voluntaria, sino que fue realizada bajo la presión ejercida por la DIAN, que por consiguiente los ingresos reportados en esa corrección no pueden sustentar la sanción en cuestión. Por otro lado, la parte demandada, que fue la DIAN, reitera que los argumentos impuestos en la respuesta a la demanda
y agrega que la sanción fue estimada en el máximo legalmente previsto porque, pese a los requerimientos, la sociedad Tora no corrigió la omisión de enviar información exógena por el año agravable 2006. También dice que la ausencia de información exógena causa un daño grave, toda vez que impide el normal desarrollo de la actividad de fiscalización. Hablando de la obligación de reportar la exógena por el año agravable 2006, encontramos que el artículo 631 del Estatuto Tributario, que estaba vigente para el año 2006, facultaba al director de la DIAN a solicitar a las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes, la información resellada en esa misma norma, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos. Respecto al año agravable 2006, en el artículo 1, literal A, de la resolución 12807 del 26 de octubre del 2006, previo que estaban obligados a presentar información exógena, las personas naturales, jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta, los cuales hubieran obtenido para el año agravable ingresos brutos, el año agravable 2005, ingresos brutos superiores a 1.500 millones de pesos, había sido el criterio en la sala para determinar quiénes sí estaban obligados a presentar información en medios magnéticos. Se debía tener en cuenta que en los últimos ingresos, los ingresos obtenidos para el año 2005, se debían haber tenido en cuenta que fueran ingresos poseídos en el último día del año inmediatamente anterior. Sobre el particular, en la sentencia del 28 de noviembre de 2003, en la sala se dijo: reiteradamente, la sala ha afirmado que el parágrafo 2 del artículo 631 del Estatuto Tributario, al determinar los obligados a presentar información en medios magnéticos, señala que los ingresos brutos y el patrimonio bruto a tener en cuenta para tales efectos no son los declarados, sino los poseídos en el último año inmediatamente anterior. Adicionalmente, la sala señaló que del contenido del artículo 631 del Estatuto Tributario se puede concluir que la ley no condiciona en parte alguno de los topes de patrimonio bruto fijados para que nazca la obligación de informar a través de medios magnéticos tengan que figurar en una declaración tributaria y que además ésta se entienda válidamente presentada. En ese contexto, a partir de las pruebas allegadas al proceso, deberán determinarse si existió la obligación de reportar información. Como se ha mencionado, se dio inicio a una investigación a solicitud del nivel central porque se detectó que el contribuyente no presentó información exógena de que trataba el artículo 631 del Estatuto Tributario. En la sociedad de Trascaribe se observa que se registraron un total de ingresos brutos por 28.000 millones, el cual supera el tope de los 15.000 millones establecidos en la resolución 12807 del 26 de octubre del 2006. En el artículo 1 menciona que toda persona natural, jurídica, empresas, entidades públicas y privadas están obligadas a presentar declaraciones del impuesto de sobre renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando sus ingresos brutos del año agravable del 2005 sean superiores a 15.000 millones, razón por la cual recae en el contribuyente la obligación a presentar dicha información, la cual nunca presentó. Bueno, esta sociedad estaba obligada a presentar información exógena a más tardar el 20 de abril del 2007, pero como no cumplió dicha obligación formal, se hizo acreedora de la sanción prevista en el artículo 631 del Estatuto Tributario. De los hechos probados en este caso, en el expediente encontramos información relevante para establecer la procedencia de la sanción por enviar la información. Bueno, una de ellas es la declaración privada del impuesto de renta del año 2005, presentada por Trascaribe S.A. el 4 de abril de 2006, que dio cuenta de ingresos brutos por 1.158.691.000. La segunda fue la primera declaración de corrección que Trascaribe hizo el día 21 de septiembre del 2007, que modificó los ingresos brutos reportados para el año 2005 en el sentido de aumentarlos a 28.549.234.000. Como tercero, encontramos nuevamente una corrección que hizo Trascaribe, presentada el 13 de noviembre del 2007 por la sociedad Tora, en este caso Trascaribe, valga la redundancia, que también reportó ingresos brutos por 28.000 millones. Y como cuarto encontramos
una nueva corrección del año grabable 2005 presentada el 20 de octubre del 2008 que reitera los mismos ingresos brutos ya mencionados. Bueno, también es conveniente recordar que la parte actora se dice que los recursos que recibió de la Nación y del Distrito de Cartagena no podían incluirse en los ingresos brutos que sirvieron de base para determinar si estaba obligada a reportar información exógena, puesto que estos recursos son públicos y no pueden grabarse. Bueno, en este caso, entonces, para la sala, los recursos que recibió Transcaribe de la Nación y el Distrito de Cartagena se debían tener en cuenta para el efecto de establecer la obligación de reportar información exógena, pues si bien se tratan de ingresos no grabados, por no constituir rentas ni ganancias ocasionales. Lo cierto es que hacen parte de los ingresos brutos obtenidos durante el año 2005, los cuales en este caso Transcaribe no los tuvo en cuenta para la hora de su declaración. De hecho, en el artículo 53 del Estatuto Tributario señala que las transferencias de la Nación sí constituyen ingresos brutos, pero con la connotación de que no son constitutivos de rentas ni ganancia ocasional. Después de que se notificaran las resoluciones que interpuso la DIAN y la sociedad, lo que hace la DIAN es enviar uno de sus funcionarios para que explicara personalmente a la sociedad lo que estaba sucediendo. Para constatar lo que hizo envió un acta de dichas resoluciones e hizo un envío de correos electrónicos donde notificaba o explicaba los documentos que habrían llegado y los que faltaban. Después de eso aclararon que el recurso de reconsideración sí se presentó un año antes de la fecha establecida y también se notificó al representante legal de este acto. Después de haber leído los correos, haber enviado cada cosa, lo que hace la DIAN es generalizar los documentos, entonces les aplica la sanción por no enviar información según el artículo 651 del Estatuto Tributario. También se le aplica la sanción máxima por no subsanar la omisión de reportar la información que faltaba y recalcando dicha información lo que hace es un daño para la parte de fiscalización faltaba y recalcando dicha información lo que hace es un daño para la parte de fiscalización. Entonces lo que hace la sala de haber recopilado todas esas evidencias, este proceso, aclara y verifica que hace falta conocimiento del proceso que ha llevado estas dos partes. Lo que hace entonces es no acepta lo que se hizo y falla a nombre de la empresa Transcaribe con la revocación de la sentencia del 31 de octubre del 2013 contra la DIAN.